Llevando las marcas del Señor. Llevando las marcas del Señor. Amén. Del Señor Jesús. Amén, amén. Dígalo duro. Entonces, yo decía, Señor, dice Pablo en Gálatas 6, 14, 17, esta frase. Pero yo siento que hay algo, y el Espíritu Santo me decía, pero tú sabes que los primeros que llevaron la marca mía fueron los discípulos, no fue Pablo. ¿Por qué no alaba? ¡Alaba! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, vamos a iniciar. Aquí, qué bello está en la cosa de Dios. Maravilloso. Usted se puede quedar así, voy a decir algo breve para que vamos a leer una lectura. Nadie dice a Jesús Señor, si no es porque el Espíritu Santo lo sujete y lo ministre. Y Pablo tuvo que decirle al Señor, Jesús. Le dijo, Señor, ¿quién eres? Amén. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora yo voy al verso 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, pero no podían resistir. En el verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Está hablando de Esteban, mis amados. Entonces sobornaron a uno para que dijese que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Voy al verso 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces dice el 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Señor, la gloria es tuya. Revísteme de tu Espíritu Santo. Que tu presencia llene este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, aquí nosotros vemos en la palabra de Dios que establece su palabra en Hechos 1, verso 8. Verso 1, en su verso 8, y usted tiene su Biblia ahí y lo va a leer conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre nosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo estamos viendo, ¿verdad? La palabra de Dios es infalible. No miente, no se equivoca. Pues bien, entonces vamos a destacar quiénes fueron los primeros que llevaron la marca de Cristo. Aquí se desató el poder. Cuando el mismo que ascendió, descendió a los cielos, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aconteció que cada uno de ellos vinieron y rasgaron su corazón para servir completamente al libertador de Nazaret, hacer imitación de su maestro. No se quedaron sentados. Cuando recibieron ese poder, disfrutaron el Pentecostés. ¿Por qué, iglesia? Porque estuvieron unánimes y juntos. Todos tenían el mismo sentir y era de hacer lo mismo que hacía su maestro. Lo lograron
llegaron, iglesia, y aún lo estamos viendo. Pues bien, estos discípulos dieron continuidad a las maravillas, señales, prodigios y milagros, llevando la marca de Cristo. Estoy hablando de los apóstoles. Llevaban una vida digna, tenían todo en común, perseveraban juntos en el templo, por las casas, comían juntos. Ay, señores, esto era algo grandioso, con armonía y sencillez. Dígalo, de corazón. Eso es muy importante en el cristiano. Gloria a Dios. Entonces, estos hombres fueron los primeros que se pusieron la marca. En Hechos 3 vemos cómo andaban Pedro y Juan. Y en aquel lugar de la iglesia, de esa sinagoga, la puerta de la Hermosa, había un nacimiento, había un cojo de nacimiento, ¿verdad? Que ustedes han escuchado esa historia. ¿Y qué acontece? Que cuando ellos iban entrando, ese cojo siempre estaba ahí. Pero llegó el momento de la buena voluntad de Dios, de la sanidad de él. Y cuando él fue a pedirle limosna, Pedro, con autoridad, revestido con la marca de quien hacía los milagros, maravillas y prodigios, le dijo: oye, no tengo, ¿sabes qué? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, párate y anda. Y el hombre estaba corriendo en la iglesia, saltando y alabando a Dios. Estos fueron los primeros que se la pusieron. Cuando hicieron la elección de los 7 diáconos santos, ¿ustedes saben a quién escogieron? A Esteban. Ya los detalles estuvieron ahí. Fe y lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y este hombre dio su vida. Y cuando a él lo estaban apedreando, que ustedes lo saben, cuando lo culparon a él, que ya yo lo leí también, lo acusaron, los testigos que estaban apedreando a Esteban en aquel lugar, cuando lo sacaron de la ciudad para apedrearlo, pusieron su ropa a los pies de ¿quién? De Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, asolaba la iglesia, se metía hasta por las casas sacando a las personas para que lo llevaran a la cárcel y lo azotaran, a todos los cristianos. Entonces Esteban allí vio los cielos abiertos y a Cristo Jesús sentado a la derecha del Padre en aquel momento, y dijo: Señor, no se lo tome en cuenta. Y con la cara como un ángel, él expiró. Entonces yo estaba hablando con el Espíritu Santo y él me decía: él fue uno de los primeros que llevó mi marca y hasta dio su vida por esa marca mía. Gloria a Dios. Entonces, aquí cuando vemos lo que Pedro hizo, que luego persiguieron a Pedro y a Juan por haber sanado al cojo de nacimiento. Cuando llevaron a Pedro allí al concilio, dio en aquel día una exposición de la palabra tan fuerte que se arrepintieron, se convirtieron 3,000 hombres. Aleluya, gloria a Dios. Y decían que, oye, ese del vulgo. Ustedes saben quién era Pedro, un pescador de peces, pero conquistó aquel día porque iba con la marca de Cristo, con el estruendo de libertar las almas, porque eso era lo que hacía su maestro, el libertador de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces allí Pedro, con una autoridad, le dijeron: oye, ¿con qué autoridad? ¿Con qué potestad tú haces esto? ¿Y en el nombre de quién? Y él le respondió: en el nombre de Jesús de Nazaret, en quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. ¡Ay, papá! Santo. Santo. Gloria a Cristo. Cuando tenemos la autoridad de Dios, Gloria a Dios, tenemos la aleluya. marca. Cuando usted está marcado por Jesucristo, que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, usted no puede andar igual, usted está sellado. Gloria a Y Dios. como establece su palabra, debemos andar como Él, así mismo. Y ellos siguieron la secuencia de su maestra.
Entonces, cuando le pusieron a defenderse a Esteban, le digo, iglesia, debemos conocer la palabra de Dios. Cuando pusieron a defender a Esteban allí en el concilio, en aquel lugar, Esteban dio en un beneplácito poderoso toda la vida de los patriarcas, de Moisés, de José, de todos ellos. Y aún así, ellos ya dice en el verso 54 que se enfurecieron contra él. No se ponga triste. Tenga paz cuando una persona se enoja cuando usted le habla la palabra. Lo que no debemos discutirla, la palabra de Dios tiene su propia defensa. No hay que discutirla. Si te quieren escuchar, amén, pero para eso Dios nos da la sabiduría. Entonces, hablando allá en las diferentes iglesias, tenían miedo por Saulo. Ahora vamos a ver lo que pasó aquí en Hechos 9. Ustedes saben que Pablo fue marcado, asignado, delegado desde el trono de la gracia por nuestro Señor Jesucristo para que llevara su palabra a los gentiles. Amén. Ahí estamos nosotros y yo me gozo. Porque Jesucristo escogió un hombre de autoridad, de poder y conocedor de la palabra, conocedor de las leyes. Entonces la palabra de Dios establece, si ustedes ven que yo vuelo algunos versos, ustedes se van conmigo. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me voy al verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Dice el verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Verso 15, y quiero que usted lo lleve en su memoria para lo que vamos a tratar de ahora en adelante.